Quiero darle un saludo a todos los que nos estén mirando por estos medios. Este es un ejercicio que estamos haciendo para conversar y dialogar y disfrutarnos los temas que más nos encanta hablar, que son temas de campo y en este caso pues nos vamos a concentrar un poquito en el café y las historias que nos circundan alrededor del café. Aquí yo creo que todos nos criamos en un cafetal. Y eso sería bueno que cada uno pudiera describir su situación. En mi caso, pues esto es una hacienda Ponce, una hacienda que fue cafetalera desde antes de 1936, que mi abuelo asumió, se hizo dueño de la hacienda. Y yo me crié en el ambiente de la cosecha, en el recogido del café, y llegué a recoger café en lata, en latas de café rico, que eso era lo que antes se bebía en el campo. Este, ya hoy en día, pues el café con todas sus dificultades todavía sigue teniendo una relevancia y en este caso, pues quiero darle la bienvenida a Andrés Aquino y a Gregorio, que nos va a hacer una aportación. Yo estoy loco por compartir y escuchar sus anécdotas. Y pues me gustaría que cada cual pudiera tener una estampa de su experiencia cafetalera desde los principios. Mi nombre es Andrés Aquino. Yo fui el último que entré a la industria del café. Pero me acuerdo que en mi infancia había una guagua que nos recogía en San Ramón y nos llevaba a una finca que era de don Efraín Delgado. Y nos llevaban a una finca que tenía también Gelo Delgado a comer café. Y arrancábamos por la madrugada y ya a la una sabíamos cuánto dinero nos habíamos ganado por los almuerzos que se recogían. Y para nosotros era una felicidad porque como vivíamos en el campo, éramos tan pobres, pues ese ingreso venía muy bien para la familia y los sábados íbamos para el pueblo de Lara a gastarle ese poco dinero que nos A ganábamos. comer el mantecado frente a la iglesia. Sí, era una vida sencilla pero agradable. Quiero comenzar a desarrollar esto porque estamos aquí los tres amigos y hay unas cosas que nos unen. Y la unión es bien importante porque la unión da conocimiento, la unión da desarrollo. Y le voy a narrar la historia de un biólogo en Estados Unidos y fue que se pegó a observar las hormigas. Las hormigas, pues, en un momento, una colonia, eso hace un montón de tierra, la mueven y hacen la erosión del terreno. Pero esta hormiga en particular, él se empezó a analizarla y la hormiga tenía un trozo de una hoja bastante grande. Y dicen que las hormigas pueden transportar 20 o 30 veces su peso. Pues siguió con esa hojita y él se pegó a observarla. De momento, en el bosque había una grieta porque la tierra estaba seca y era el único paso de un lado a otro. Pues la hormiga vino y colocó la hoja y ahí simultáneamente se transfiere de este a oeste. Entonces, ¿cuál es la reflexión que yo quiero traer? Que la carga de otro, el sacrificio de otro, puede servir como un puente para futuras generaciones o para otras personas. En el caso mío, pues tanto Gregorio como Juan José ha sido un puente para yo tener éxito en este negocio que se llama el café y quiero pues reconocerlo. Dicen que los puertorriqueños pues se les hace muy difícil hacer negocio y hacer alianzas. Yo pienso que las canas me han ayudado pues a entenderte que no necesariamente tiene que ser así. Y estoy muy feliz, muy contento de trabajar en mi café Tierra Mía. Tenemos café Bartolo, café Hacienda Pons. Pero en la mañana de hoy tenemos una persona que es muy versado en estos temas porque en adición a que recogió café, pues también se educó en esta industria. Con ustedes pues el señor Gregorio Rivera. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a Juan José y un saludo afectuoso a los que nos están observando, que sabemos que son entusiastas del café.
hablar del café emociona. Emociona porque toca vínculos de nuestra niñez, de momentos que ahora los miramos con nostalgia porque son pasados, pero también hay mucho sufrimiento detrás de esa taza de café, porque sí, en esas primeras etapas en mi hogar, cuando ellos están hablando de sus experiencias, nosotros vivíamos en la zona del Carso, yo me crié en el barrio Callejones de Lares, y aunque nosotros no teníamos en esa zona grandes extensiones de café, siempre el jíbaro detrás de su casa tenía algunos árboles y mi abuela tenía un par de árboles a la parte de atrás de la casa y mi mamá me cuenta que cuando las cosas se ponían malas, tenían que recoger unos granitos de café, a veces estaban medio verdes, echarlos en una olla a tostarlo, por lo menos deshidratarlo, para después despulparlo y sacarle la semillita para tostar eso y que mi papá cuando llegaba de las cañas pues tuvieron que fuera una taza de café. Yo pues directamente cuando veo toda la experiencia del trabajo del café, me enamoro del cultivo de aquel árbol. En mi escuela superior, los muchachos van a la biblioteca a estudiar diferentes cosas. Y a mí curiosamente me daba con buscar la revista del café, la revista que circuló por muchos años y que era publicada por la Cooperativa de Cosecheros de Café de Puerto Rico. Y ahí fue que me vinculé con el cultivo y cuando llego a la universidad a estudiar agronomía, una de las clases que más disfruté fue la clase de caficultura con el profesor Miguel Monroy de San Sebastián. Pero mi afección por el café era tanta que sin tener la necesidad, pues me fui con unos vecinos para recoger café y tuve la oportunidad de recoger café en la finca de don Juan Morales y en la finca de don Soto. Eso fue una experiencia maravillosa para mí, porque ahí es que uno sabe cuando tú pruebas la parte compleja del café, que es estar allá, coger el sol, trabajar con los abayardes, con las hormigas, etcétera, etcétera, que ya no es una cuestión, o sea, claro que no es la cuestión romántica nada más, sino que también el café conlleva una parte de sacrificio y de esfuerzo. Como dice el gallo, aparte de eso, el gallo también tiene su historia. No, él quiere también que lo escuchemos. Pues fíjese, en todo ese tiempo me ha dado con ir recopilando parte de la información de esa historia del café. Luego vine a trabajar de maestro de agricultura aquí a Castañer, que es en el barrio Bartolo, y luego en el pueblo de Adjunta. Y en toda esa trayectoria, pues he ido recopilando alguna información que a su debido momento, pues, como hablamos en la sobremesa, va a estar publicada. Pero por ahora, pues, lo que salió por ahora fue sobre el cuatro puertorriqueño, que es la otra parte, Eso, que también se vincula con el café. déjame preguntarte, porque yo, Gregorio no lo sabe, pero yo lo admiro muchísimo, porque es un gran poeta. Ahora resulta que escribe canciones. Y entonces es también historiador y además de ser un gran agrónomo, y ha acabado un libro que es sobre el cuatro y cómo la historia del café interviene en la creación de ese instrumento. Es algo que nos encantaría que nos introdujera, porque de hecho él lo tiene plasmado en un libro que yo me imagino que esto ya se puede conseguir en algunos sitios. De eso tú nos puedes decir algo y tocar ese tema. Sí. Está interesante. Fíjate, primero que todo, pues quiero aclarar que mi formación no es la de historiador, porque eso hay que dejárselo a los de la academia. Yo soy contador de historias. Bueno, pero Que eso es diferente. todos lo somos en alguna forma. Pero en esa parte, pues yo siempre hago la aclaración, porque obviamente hay que respetar. Pero si tienes un buen recuerdo.
Sí, Tiene sí. una buena historia. Lo que pasa es que cuando uno accede a los archivos que tiene en la memoria, yo le llamo a eso pues contador de historia. Cuando usted accede Está a los bien. archivos oficiales que están en el archivo histórico, en la biblioteca, etcétera, pues ya eso pues lleva una sistematización que es un espacio. Pues por lo que acabas de decir, eh, trabajamos este libro que es mucha gente dice, ¿por qué lo debes hacer? Bueno, porque es lo más elemental. Porque si hubiera sido una enciclopedia completa, pues sería de la A a la Z. Sí, Yo dije, no, es el ABC porque yo no pretendo que ahí esté toda la información. Eso es un acercamiento al instrumento. Dentro de ese acercamiento al instrumento, ¿qué vincula esto con el café? Esto que está de fondo aquí son maderas. Y las maderas tienen una tangencia con el cafetal porque crecen junto con el café. La maga, el capa blanco, el capa prieto, el negrón, el canelón, todo eso crecen en las bordes de los cafetales sí. y tienen su razón de ser porque muchas de estas maderas eran reservadas para muebles, otras eran reservadas para la estructura del edificio y otras se exportaban. Y lo que sobraba en la finca era lo que el jíbaro tenía acceso a pedir para fabricar su instrumento. Ese instrumento, para aquella época de oro del café, el 70% de la población de Puerto Rico vivía en la montaña y solamente un 30% vivía en la costa. Por lo tanto, en la actividad cultural, la actividad musical, la actividad intelectual y la actividad política era en la montaña. Era la montaña. Por eso el grito de Lares se gesta en la montaña y no se gesta en San Juan. O sea que hay que contextualizar eso. Las haciendas del café eran centros donde se trabajaba la parte artística, donde estaban las costureras, porque ahí era que estaban las clientas para los trajes de las bodas, los trajes de la señora, la ropa del hacendado, etcétera. Ahí estaban los artesanos que trabajaban los muebles para la hacienda, la maquinaria que se articulaba para despulpar el café, etcétera. Y esos hacendados que por la Real Cédula de Gracia de 1815 vienen la mayor parte de ellos a habitar la montaña, porque algunos sí vinieron a las costas a trabajar en la caña, pero una cantidad por cada hacienda cañera, porque las haciendas cañeras eran de unas extensiones tan grandes que por cada hacienda cañera podríamos decir que había 2 o 3 haciendas de café. Sí. Entonces, ese grupo de hacendados que llega a la montaña traen consigo mucha experiencia y entre ellos traen instrumentos de sus respectivos países de origen, como llegan corsos, llegan mallorquines, llegan canarios, llegan muchos franceses, que aquí pues en el libro que vamos a publicar sobre el café, que eso van a aparecer. Sí, porque realmente los padres de la industria cafetalera en términos de industriales fueron los franceses. ¿Por qué? Porque en España no se daba el café, en Islas Canarias tampoco, en Mallorca tampoco y en Córcega ni soñando. Por lo tanto, de donde el café primero se industrializa es en Haití. Y Haití era una colonia francesa y cuando tiene su independencia, muchas de esas personas emigran a Puerto Rico. Y ahí entran los Lafosse, los Lafontaine, los Lagarde, los Lagrandier, los Laguerre, los Mollet, los Manzanet, los Auger, los Itier, y por ahí podemos amanecernos dando apellidos franceses que han pasado desapercibidos muchas veces en nuestra historia, pero que fueron los que empezaron a mover la parte del café. Y aquí en Lares en particular, y cerca de esta hacienda, estaba una hacienda que fue un motor de eso y que fue casualmente, cuando me puse a averiguar, propiedad de un francés, que es lo que se llama hoy la Hacienda Libertad, que en su momento cuando se fundó se llamaba La Esperanza, y era de Jean-Baptiste Plumet. Y Juan Bautista Plumet fue uno de los pioneros del café prácticamente a la parte de abajo de esta montaña. Había venido en esa emigración
y viene siendo el bisabuelo de Felisa Rincón de Gautier, que doña Fela tiene sus raíces aquí en Lares también, y ella lo decía con mucho agrado. Y cerca de esa hacienda se funda otra hacienda más que se llamaba nada más y nada menos que la Francia, que la moneda existe. Sí. Y esa era de Juan Domingo Paoli, que es el patriarca de los Paoli aquí en Lares. Así que en esas haciendas que llegan esos franceses, pues no me diga a mí que si un francés estaba allá y tenía un violín, solo tuvo que haber traído para acá. Seguramente. Y si también vino un canario, se trajo su timple. Y si también llegó un catalán o qué sé yo, trajo su vihuela. Y el otro trajo su guitarrillo. La cosa es que todos esos instrumentos llegan y en un momento dado las haciendas se convierten en esos centros culturales donde empiezan a pasarse primos con primas, donde empiezan a ver diferentes pues cruces de razas. Y en esa actividad que llegan estos instrumentos, los artesanos boricuas empiezan a enriquecerse con esa información. Y de ahí es que entonces empiezan a evolucionar nuestros tifles y empiezan a evolucionar nuestros cuatros puertorriqueños. Así que tanto el tiple como el cuatro pues son instrumentos que evolucionan esencialmente en la montaña cafetalera. Por lo tanto, no sería una exageración decir que son casi productos del cafetal, de la misma manera que en la costa se desarrolla la plena y se desarrollan los instrumentos de percusión. Así que nuestra montaña ha sido la cuna donde ese cuatro empieza a tomar forma. De hecho, tan es así que el grueso de los seises, de los aguinaldos y toda esta música típica nuestra que tanto donde tiene sus raíces acá en la montaña, no es totalmente costera. Había sí también el seis costanero, el de Ceiba, etcétera, etcétera, pero en la montaña acá, en esta cordillera cafetalera, era donde estaba el dinero, era donde había trabajo, era donde había movimiento, y así que nuestro instrumento se mueve y parte de alguna de esa narrativa pues la cubrimos aquí para que la gente tenga en contexto de que el café no solamente ha sido un producto agrícola, sino que ayudó a forjar un estilo de vida, ayudó a forjar las modas, porque como se viste en el café no es como se viste para cortar caña. Ayudó a forjar el vocabulario. Ahorita hablábamos de cuesco, coyol, matulo, jipián, cariquemao, caracolillo, palabras que la fue. Ayudó a modificar vamos a decir, la demografía, porque teníamos el 70% de la gente aquí, el 30% de la gente en la costa. Ayuda a moldear la política, porque el grueso del Grito de Lares se forja alrededor de las haciendas cafetaleras. Brucio el Jíbaro en aquel momento era un arrimado de la hacienda que no podía salir de ahí si el patrón no le daba permiso. No sabía leer y escribir. ¿Cómo se iba a comunicar con una persona en San Sebastián o en Camuy para gestar el Grito del Lares? Y una moneda de una hacienda no la cambiaban en ninguna otra. No, pues por lo tanto su vida transcurría alrededor del eje de esa hacienda, y en ese sentido pues también el café ayudó a modificar o a trabajar esa parte política. O sea que no estamos hablando de un cultivo cualquiera. Y aquí esta hacienda, yo estoy seguro que tiene que haber hecho su aportación en todo ese movimiento cultural, en todo ese movimiento político. Sabemos que, por ejemplo, aquí cerca está la otra, la hacienda Vilella. Sí. De ahí están los antepasados de don Roberto Sánchez Vilella, porque ese era su abuelo, el dueño de esa hacienda. Pero allí también vivió Lolita Lebrón. Que cuando hablamos del café, cada taza de café tiene todo un trasfondo cultural, político, histórico, que nos lo disfrutamos y que realmente cuando vemos aquí los paquetes, las marcas y las bolsas, lo que estamos es recreando eso, recreando historia. Sí, y es curioso que esos movimientos económicos que se fueron creando aquí por la economía de la hacienda,
también es parte de cómo fue que se formó lo que conocemos como el poblado Castañer, que eso no existía. Castañer era un barrio tan remoto como la mayoría de los barrios en Puerto Rico. Y mucha gente cuando vienen a los recorridos se sorprende porque a mí me gusta tocar el tema de que el poblado Castañer como nombre de Castañer es un fenómeno del 75 al 80. Porque el nombre original no era Castañer. No, eran los rábanos, Eran los siempre rábanos. fueron los rábanos. Y si buscan un mapa de los años 70 y ven dónde está el lago de Castañer, que es Lago Guayo, la colindancia de Ajunta con Lares, van a ver los rábanos. Y era un sector, no era ni tan siquiera un barrio, pero que en ese lugar la familia Castañer, ya de los mallorquines que vinieron más temprano, ya para los años 1890, 1810, eran comerciantes y empiezan a adquirir, curiosamente, haciendas en esta cuenca de Castañer. Y bien curiosamente, se llamaban los rábanos. Y si fuéramos al caso, el accidente, porque no voy a decir que es un accidente, pero esos terrenos, los que están en lo que es el lago, Sí. eran de don Santiago Torres, que fue prácticamente el hacendado posiblemente de los más pudientes de Lares. Aparece comprando una hacienda por 22.000 escudos de plata para 1830 por ahí, y estaba ya vinculado a lo que es la hacienda de la Vega de Calcerrada, que es la Monserrate, lo que es el Fénix, que era la terreno Aurora. con agua y con predios ya en la montaña. Tremendo. Y entonces, pero se hizo compadre de don Juan Castañer. Y Juan Castañer, casualmente, como allí estaba la hacienda San José, que es la hacienda original, pues todo lo que viene siendo el poblado, donde se empiezan a jodear el núcleo urbano de Castañer, pues era lo que eran terrenos de la hacienda de don Juan Castañer, pero más arriba estaba la hacienda de Margarita Cobas. No había muchísimas Estaba la haciendas. hacienda de don Andrés Grillasca. Estaba por el otro lado la Mallorquina, que es la finca de Los Fito Castañer tenían 4 o 5 haciendas importantes, pero estaban rodeados de 20 haciendas igual de grandes e importantes de diferentes familias, y mencionan un nombre. Yo tengo el blueprint original, que quizás en otra ocasión lo enseñamos, para que vean todos los colindantes, que son gente que yo nunca había escuchado. Oye, y acá estaban los Romero, estaban en esta zona los Vilella, acá estaban los Pons. Hablan de unos Joy, Joy, sí. de apellido Joy. Joy, sí. Yo nunca los había escuchado hasta que vi ese mapa. Los Joy se salieron de aquí y compraron tierras cañeras en el área de Salinas, me parece, porque cuando yo trabajé en la autoridad de tierra, vi ese apellido en una de las fincas. Pero en lo que son los terrenos que después el gobierno adquiere para repartirlo en parcelas, que es lo que es Calvache, parte de esa finca era de uno de los Joy. Pero la que estaba abajo en el lago, esa era de don Santiago Torres, que luego termina siendo de doña Herminia Frías Torres, que después se casa con Casta y termina siendo la finca de los Castas, pero la heredera era doña Herminia. No era, porque Casta venía de Guayán. No era el maestro. Mr. Casta, venía de Guayán, Ernesto Casta. Entonces, de la parte alta de aquí estaban los Oliver Ginás. Sí, que tienen algo ahí. Tienen la finca en la loma, pero también tenían la Ginás que está donde estaba el Hospital Viejo. Sí. Esa era Ginás también. Y ellos tenían terrenos por las indieras, tenían hasta allá. Y la Delfina. Sí, también era de ellos. Y también tienen en esta zona estaban los Fraticelli Mariani. Y bien curiosamente la de Fito Serrano se llama La Mallorquina. La Mallorquina. Porque era de personas de Mallorca, ¿no? Sí. Que casi todos llegaron a través del puerto de Sóller, que es el puerto, eso es otra cosa, porque tú eres de esa zona. Y tus antepasados trabajaron en la central Sóller. La Sóller, sí. Pues Sóller es el puerto de Mallorca, por donde salieron la mayor parte de los mallorquines hasta América. Y esa zona era productora de cítricos.
Y entonces, pues esas personas, como había sobrepoblación y otras situaciones, los empujaron a moverse para acá, para América, y llegan los Oliver, los Castañer y todas estas otras familias. Don Santiago no era, ese no era de mallorquín, ese era canario. Ese venía de San Miguel de Abona, en Islas Canarias, y se trae, o sea, de ese grupo llegan los Hernández y llegan los Calcerrada. Ahí llega don Pablo Calcerrada Bello. Eso hay por ahí todo. Sí, quedan todavía. Pero que Pablo Calcerrada Bello se casa con la hija de don Santiago Torres, y ahí entonces empieza. Y llegan los Bernal, que ahí está don Yello Bernal, que fue alcalde de Lares, un alcalde muy respetado, porque don Aurelio Bernal fue la persona que recibió a don Pedro Albizu Campos en la alcaldía y designa como día festivo el Día del Perito de Lares. Ese Por fue primera vez posible. Sí, Qué interesante. sí, don Aurelio Bernal. Y don Aurelio Bernal se casa con Monserrate Calcerrada, y ahí entonces empiezan los Bernal Calcerrada, porque en esa familia había una particularidad, y era que no había mucha oportunidad para socializar, y lo único que había era cuando había fiestas de familia, pues se encontraban primos con primos. Y ya fuera para no dividir la herencia o por las razones que fuera, casi siempre se casaban primos con primos. Yo a veces pienso que era que no había vehículos de motor, lo que había eran caballos. Bueno, sí, Porque en el caso de nuestra familia, mi papá se casa con una señora que se llama María Reyes. La hermana de mi papá se casa con el hermano de mi mamá, que era Juan Reyes. Y entonces pues obedecía que el universo, la burbuja que teníamos, pues era esa. Me trae mucha nostalgia cuando hablan de esas personas mallorquines, españoles, canarios, que llegan a Puerto Rico. Y me suena tan curioso ese nombre, Puerto Rico. Fíjate que esas personas vinieron con unas esperanzas de llegar a este país, y definitivamente para mí Puerto Rico es un país rico. Lo que pasa es que no lo hemos administrado bien, pero es un país rico. Y me gustaría que hablaras un poquito, que me llamó la atención, de los acuíferos, del agua, porque las haciendas cafetaleras necesitan agua para poder mantenerse, casi todos los procesos aquí son hidráulicos, ¿verdad? Bueno, acá los procesos hidráulicos se dan porque tenemos bombas eléctricas de agua. Nosotros esta hacienda está en el tope de un cerro, y aquí siempre ha sido sumamente importante acumular el agua de lluvia, porque curiosamente la cosecha viene en tiempo de agua y de mal tiempo. Y entonces pues tenemos unos tanques inmensos que recogen las aguas de la casa de máquinas, y casi todas las beneficiados de café predominantemente se hacían cerca de los ríos, Sí. porque el agua no solamente movía maquinaria y producían hasta energía en muchos casos, sino que todo el proceso de lavado de café con agua y agua y agua. En nuestro caso, pues básicamente era con agua recolectada, y me imagino que hubieron momentos que a veces no había agua, pero actualmente tenemos un pozo y seguimos con hace un rato atrás estaba comentándote que vamos a hacer un proyecto para recolectar agua de todos los techos que tenemos, y para seguir fortaleciendo ese recurso, porque el agua es mejor estar sin luz que sin agua. Sí, había esa tecnología, fíjate, cuando llegan, hay que tomar en consideración, como les mencioné, que no habiendo café en ninguno de los países de donde proceden estos inmigrantes, pues por esa razón es que entonces le damos ese espacio a la inventiva francesa. Claro, Francia pues ya conocía la energía hidráulica, los alemanes eran buenísimos, de hecho, y aquí hubo una inmigración alemana respetable también, eso podemos conversarlo otro día. Pero si miramos en esta zona donde estamos ubicados, en la hacienda, lo que era La Esperanza de Juan Bautista Plumey,
es de las primeras que tiene rueda hidráulica, pero que había otra hacienda en la parte alta de Pezuela que se llamaba La Lealtad. La jalaron un poquito más para allá ahora. ¿Te acuerdas que los nombres han ido evolucionando a través del tiempo? Esa fue fundada por los Fronteras, los Vilella y los Márquez, una asociación. Y era una hacienda que no era de residencia, en su mayor parte era para mover café. Y tenía una rueda hidráulica también. Entonces tenía aquí arriba la Arbela, que también tenía una rueda hidráulica. En Lares hubo varias con ruedas hidráulicas, pero también había haciendas en lugares altos, que eran las menos, Sí. que recogían el agua de lluvia en los glaciles. El glacis es una palabra francesa. Pues mira, Y, gracias por darme esa información. sí, es porque francesa. Es francesa. Y nadie me había Chiforobe también. el Chiforobe. Increíble. Entonces, de ahí se depositaba el agua en esa cisterna. Dile a la gente que es el Chiforobe. Ah, bueno, el Chiforobe era el ropero, era donde se guardaba, eran unas estructuras que tenían, obviamente. Era como un mueble, antes se usaba. Un mueble, algunos tenían espejos y otros pues no tenían espejos, pero en un momento dado se industrializó y se producían en cantidades, venían con 2 puertecitas y ahí esto tenían la gaveta para guardar la ropa. Había otro que tenía una sola fila para guardar la ropa y acá tenía gavetero y tenía un espejito en la esquina. Sí. Y había otro que tenía el espejo en el centro y con las dos depende del presupuesto que tuvieran. Entonces casi siempre eran pintados barnizados de un color como esta madera, de un color ámbar. Sí. Entonces don Cholito tendía a decirle cuando llegaban las reinas de belleza de piel canela, Sí. le decía, nena, tú tienes un color de Chiforobe nuevo. Era una expresión que Mira usaba, qué bien. usaba. Escuchamos una palabra que, digo, no sé si era equivocada, pero mi mamá compró un chinero. Ah, sí. Pero ¿por qué le chinero? Porque eso tú lo haces ya con China. Sí. ¿Por qué se llamaba chinero? Bien sencillo. Porque todos los platos que se guardaban allá adentro decían por debajo Made in China. Made in China. Ay, señor. Y si los platos son hechos en China y tú estás guardando una loza, que era la loza que se guardaba ahí, Era y China. decía China, pues las cosas de China se guardan en el Y chinero. que eran productos en ese momento que de cierta calidad la gente tenían vajilla de China y la cuidaban porque era la vajilla de la casa para la visita. Pues sí, el pobre lo que tenía, el coco lo que tenía, el pobre lo que tenía para Lo- tomar café era un coco. ¿No? Y Primero el coco y después vinieron las primeras tazas que eran en loza, era de metal, pero con loza por encima, como unos Una puntines. porcelana, ¿verdad? Porcelana, parecía que tú la dejabas caer y se granaba. se explotaba, pegaba a botar los pedacitos. Luego, pues entonces ya empezaron a venir las tazas y en Puerto Rico hubo una fábrica que producía loza en el área de San Juan y entonces pues ya se podía tener la loza en el chinero, pero eran productos que venían de allá de la China. Y volviendo al tema del agua, pues esta hacienda recogía agua en el glaciar y la guardaba en el tanque. sí, La hacienda Oliver Ginás, a mí me rompía el casco, pero yo pensé, pero ¿cómo pusieron a esa hacienda en ese cerro? ¿Y con qué agua esa gente rompe el café? ¿Habrá un manantial cerca? Hasta que por fin el amigo Pedro Bengochea pues me invita a visitar y le hago la pregunta y cuando eso tiene unas cisternas enormes. casi Entonces, todos los bajos de la casa. todo. Y entonces con la piedra que sacaron para hacer la cisterna es que está aquella muralla inmensa que tiene al frente, Sí. que se ve preciosísima. Y así pues habían haciendas que yo le dediqué un poema de cómo fue que la hicieron, pero yo no había estado en la hacienda. Claro. Porque Pero ese poema lo tienen una décima o. sí, yo digo que ese día yo como que caí en trance, yo estaba en la autoridad, interesante. no me acuerdo dónde era que estaba, y entonces había una actividad que se llamaba el equinoccio de primavera, y me pidieron, pues que yo fuera a participar de la actividad, y digo, ¿qué aportación yo puedo llevar? Llevar una conferencia, se me van a dormir, era por la noche, y empecé a escribir cómo yo visualizaba la fabricación de la hacienda y sorprendentemente yo nunca hago poemas tan largos, me salieron 16 de esos. Ay,
y está desde que la concibieron hasta, y después eso lo enviaron a la familia de ellos en España. Yo creo que la Había- tienen enmarcada en la casa. me Creo parece. que sí, creo que sí. Se llama Una hacienda en una loma. Esto es una joya literaria, debería de, si algún día la tiene, me gustaría tenerlo para contarlo. Va a estar en el libro sobre el café como un animal. Va a estar ahí. Sí. Y hay otro poema más que también está recogiendo las Pero me experiencias. gustaría algún fragmento para crear ese yo interno. Pues tendría que buscar a ver si, porque recordarme, yo te puedo decir uno que hice sobre el café, que se llama, dice, desde un lugar muy lejano en la época de España, arribó hasta la montaña un aromático grano, que hoy es dueño y soberano del paladar borinqueño, manteniendo a raya al sueño y dando al olfato arrullo, y es nuestro mayor orgullo el café puertorriqueño. La hacienda cafetalera que se edificó en la altura fue el crisol de la cultura que creó una nueva era, mientras que en tierra extranjera nuestro grano muy triunfal fue escalando un gran sitial entre papas y entre reyes, y al salir de estos batalles alcanzó fama mundial. Muy maduro al cosecharlo se despulpa y es lavado y más tarde es secado para más tarde pilarlo. Al momento de tostarlo, él expresará su aroma. Como el cedro de la loma perfuma a su alrededor y obsequia con su sabor al que en su taza lo toma. Marcó el café un derrotero en una fresca mañana en la taza de Mariana de Rojas y del Leñero. Por él combatió el obrero trazando una trayectoria. Él dio luz a la memoria del poeta y del científico, y ese grano tan magnífico es parte de nuestra historia. Aún nuestros agricultores, con perseverancia y fe, seleccionan un café que está entre los mejores. La voz de los catadores ha encendido aquí una mecha, siendo el café especial Brecha, que al caficultor emplaza para que ponga en la taza lo mejor de la cosecha. El café ayuda. Ayuda. Mira, a mí, yo siento mucha admiración por Gordito. Lo he hecho personalmente, pero es una persona inspiradora. Y a mí me ha inspirado. Cuando yo me enteré que Gordito hacía décimas, yo empecé, cuando cumplí 63 años, a escribir en casa. O sea, después de mayor, ya cuando empecé a coger el primer chequecito de Seguro Social. Te inspiraste. Me inspiré, pero no tengo la profundidad que tiene Gregorio, ¿sabes? Porque Gregorio, para que ustedes lo sepan, es agrónomo, fue educador, es agricultor, es trovador y vamos a decir, es poeta, porque la Espinela es un poema. Y Gregorio tiene tantos sombreros que uno se queda sorprendido. Yo les quiero recalcar a ustedes que estamos planificando. Me estoy adelantando posiblemente, pero queremos hacer una fiesta jíbara acá en la montaña. Vamos a ver si se pudiera plasmar para estas Navidades. Porque la hacienda Pons, para mí tiene un significado muy grande. Es una hacienda que está desde 1932. 36, pero ya era una hacienda vieja para esa época. Y entonces, cuando yo empecé a vender mi café, yo lo estoy vendiendo con música. Pueden buscar mi contenido en Café Tierra Mía Coffee, es música. Y pienso que la música, la décima, lo que hace es como si fuera un medicamento para el alma. O sea, cuando tú compones, cuando tú declamas algo, tú te sales y surge ese yo interno. Así es como yo lo siento. Y Gregorio es bien importante. Yo acabo de entrar a una cadena de supermercados y le dije al dueño, no va a decir la cadena ni la persona, le dije pues que yo cantaba con trova y me dijo, tú le vas a quitar el trabajo a Goyito. Y yo, adiós, ustedes conocen a Goyito porque él es Gregorio, pues es Goyito. Y fue un compañero de él, agrónomo, Sí. que era el director en ese supermercado. Y entonces pues... El vicepresidente de la cadena. Sí, gracias al Señor, fue compasivo con ver a este hombre a los 68 años vendiendo café y me dio una oportunidad. Y uno dice, ¿pero por qué vender café a tu edad? Pues porque esto me da aliento, me da energía. Y yo pienso que a los que están detrás de mí, pues que me vean que hay que trabajar, hay que luchar. Antes mi hija me decía,
papi, yo sufro mucho para ganarme el dinero. Ella es vendedora de autos. Y yo, ¿y tú crees que yo no he sufrido? Yo he pasado las de Caín, ese es el refrán que es las de Caín. O sea que no ha sido fácil. Por lo menos para mí, estar aquí es porque pasaron por unos filtros en la vida que ustedes no tienen idea. Tiempos buenos, tiempos regulares y tiempos malos. Y a veces los buenos, de momento me caía como una cascada y volvía a los tiempos malos. Y antes estaba en un libro que yo tengo, porque leo muchos libros de motivación y hablaba de un hombre valiente. Esa persona perdió más de 20 lecciones. Nunca le fue bien. Sin embargo, pues fue perseverante. Después de 30 años, casi 40, llegó a presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, y era gago. Entonces, Y bello no era tampoco. por eso, pero no hay un prototipo que te diga que vas a tener éxito. No. Yo creo que es la persona que pone su corazón, pues, su empeño en cada proyecto que haga. Y yo pienso que nosotros somos así. Sí, la verdad que yo estoy aquí en esta hacienda. Yo me crié aquí y la verdad que fueron otros tiempos. En la época de mi padre, pues fue una época de mucha abundancia. En esta hacienda había producción de huevos, había porcinocultura, había ganadería, se producía cerca de 1 millón de chinas. Siempre hubo 60, 70 cuerdas de café. Y también mi papá en algún momento también trabajó mucho con equipos pesados. O sea, nosotros tuvimos una crianza bastante abundante, pero eso... ¿ah? Madera. Y madera, sí, él renovó la casa. Estas mesas están hechas con tablas que él sacó en los 80. Y una vez yo le pregunté, porque para ir al monte él negociaba con todo el mundo, entonces yo quiero sepa lo que tú necesitas, pues tú me haces un camino. Entonces iba, hacia el camino y después iba con 3 troces, y un día yo estaba como en mis 14 o 15 años, papi, pero ¿tú se has dado cuenta de cuánto te sale una tabla de esa? Siempre fuiste economista. Y la pregunta y la contestación de él, bueno, pues si saco cuenta no lo hago. Él lo hacía porque lo disfrutaba, le encantaba irse al monte. Él tenía un empleado, lo único que hacía era buscar viandas en el monte. Él iba con un bacalao y eso es lo que iba a comer todo el grupo. Y lo hizo por 5 o 6 años hasta que la cuenta empezó a pellizcarlo, entonces él se paró, pero dejó tanta madera que todavía tenemos madera almacenada. Y estos son tablas de maga. Todas las mesas de este restaurante son con maderas de maga que son de este territorio. Que casualmente También el la cuadro. la flor de la maga y Sí. estas maderas son de maga porque la maga tiene una sonoridad para instrumentos. Sí, es una madera casi cristalina. Sí, Pule muy bien. pule y es tan sólida que si tú la golpeas con fuerza la rompe como si fuera una losa. Es vidriosa. Así que es una tremenda madera para muebles y para mesas y para cosas de esa naturaleza. Pues eso que le acabo de decir de la crianza no te exime de entrar en dificultades. ¿Okay? De hecho, hay unas estadísticas que de todas las sucesiones, después de una segunda generación, solamente el 3% sobrevive. Y muchas de esas cosas tienen que ver pues porque los padres se crían en este ambiente de negocio y mucho trabajo, mucha madrugada, y los hijos van a la escuela, van a la universidad. Y yo pues parece que no le prestaba mucha atención a la escuela, estaba más pendiente a los jeeps. Yo me encantaba ir a buscar café porque para mí era escrambear por ahí por los baches. Y entonces él muere y todo, pues la transición que pasa fue muy triste y todo eso. Y yo tuve que salir a hacer cosas que yo trabajé. Mi primer trabajo fue en construcción, con un bachillerato en administración comercial, con un asociado en supervisión industrial de Purdue University, y 2 o 3 cosas más. Pues tuve que ir a trabajar en construcción y fue una experiencia,
fue una época donde un poquito de depresión, un poquito de subir, que la cuestión fue que alguien me ofreció un trabajo y yo me fui. Y de ahí para acá, pues ahora nos podemos sentar aquí tranquilos y ver que la estamos pasando bien, tenemos un sitio bastante adecuado y ya estamos trabajando con el restaurante está saliendo todo bien. Pero ha sido una travesía de casi 40 años volver aquí. Y lo que sucede es que es el aprendizaje del viaje lo que te hace y aprender a identificar las cosas que te motivan y que realmente te dan satisfacción, que son las cosas en las que tú enfocas y los frutos se ven más rápido. Y esto... Es que el café es un estilo de vida más que una actividad agrícola. Y por eso cuando las personas piensen en auspiciar este tipo de productos o en visitar lugares tan emblemáticos como este, no es un negocio particular, es un estilo de vida. Sí. Porque el que vive y trabaja, por ejemplo, un terreno en la costa, usted abre el portón, entró a la finca, fumigó, trabajó todo el día y regresa a su casa. Cuando va allá y sale al mediodía, posiblemente para negocio de comida rápida a almorzar y no duerme en la finca. El productor de café nace en la finca. Los árboles que están allí los sembró junto con su papá, con su abuelo. Es parte de un ecosistema donde tiene que cuidar de las palomas turcas, de los colibríes, de las abejas, de las fuentes de agua, de los acuíferos, de las quebradas que nacen en la montaña para nutrir la costa. Y porque los ríos nacen acá. Y si nosotros acá no los cuidamos, no llegan allá con agua de calidad. Y ese agricultor desayuna en la finca, almuerza en la finca, cena en la finca, duerme en la finca, cría su familia en la finca. Por lo tanto, no es, aunque le hagamos la definición, solamente un agrocomerciante. Ese es un agricultor en el sentido de la palabra, es una cultura de vida. El agroempresario, pues sí, tiene unos empleados que van y le trabajan en la finca, a las 3 de la tarde se fue al portón y se regresó y allí pues empaca. Y no es que sea más ni que sea menos, es que esto es distinto, porque entonces usted es custodio de las aguas, es custodio de un ecosistema y eso te responsabiliza más ante el país, pero te engrandece porque estás ahí. Y por eso es que el pueblo tiene que tener esa conciencia para respaldar proyectos como este y lo que ustedes están haciendo, que pudieran estar retirados, qué sé yo, haciendo otra cosa. Pero si todavía están aquí, bajando las botas, pues obviamente para que eso se mantenga, esas personas que nos están viendo tienen que respaldarlo, porque de lo contrario se nos van. Y si se nos van, se nos va la historia, se nos va ese acervo cultural, se nos va todo. Y no queremos caer en la historia de qué bueno era o qué chévere era aquel sitio o el otro, sino que lo puedan disfrutar ahora. Y ahora pues vamos a ir ya resumiendo este conversatorio. Me permito un paréntesis, sí. Eso que dijiste. Si ocurre eso que tú estás articulando, habría que adscribir la industria cafetalera al Instituto de Cultura y no al Departamento de Agricultura. Sí. Y eso no es lo que queremos. Le agradecemos al instituto la ayuda en términos de la parte cultural y la parte arqueológica, todo lo que haya que salvar y lo que haya que mantener. Pero sigue siendo un negocio. Sí, no, y lo es. Hay que escarbar para sacar el agua. Para sacar el agua hay que revolcar bastante, pero no quiero terminar sin dejarles saber a los amigos que esto es un conversatorio que se origina por casi espontáneamente. Yo he compartido muchísimo con Goyo en diferentes épocas, desde hace muchísimo tiempo. Aquí al caballero Aquino lo empezamos hace como un año más o menos con lo del café y hemos desarrollado una buena amistad y ha sido
he disfrutado mucho el conocer nuestras propias historias y cómo todo esto se ha ido conjugando. Pero nos gustaría hacer otros conversatorios donde vamos a desarrollar otros temas como la música y la proposición musical de todos estos temas. Porque, como estaba diciendo aquí el caballero, vamos a ver si surge un trabajo que pueda combinar las historias con propuestas musicales sobre estos temas. Yo tengo este año, yo tengo un conjunto musical que se llama Brazos de Oro y cumplimos 20 años ahora en este 2026, y de la misma manera que usted ya ha hecho difícil empujar la industria del café, no crean, la parte de la música se ha ido cuesta arriba. Hemos tocado desde funerales hasta bodas, y una de las cosas que más disfrutamos es la parte de hacer promesas. Sí. Porque rescatar la tradición de los reyes y mantenerla viva para nosotros es sumamente agradable, porque fuera de las concepciones religiosas está la parte cultural. Y una cosa bien importante, tiene que haber música para todos los presupuestos. Y uno no puede, si uno quiere que esas tradiciones se mantengan, usted tiene que tener el presupuesto ajustado a esa realidad de esas familias, porque lo hacen como una devoción, no como un concierto en Bellas Artes, ¿ves? Claro. Y no se le puede cobrar como no, hay que mantener eso. Y Brazos de Oro ha sido un conjunto local, y por eso mucha gente quizás ni sabe quiénes somos, porque hemos mantenido eso en esta comarca. Sí. Y cubrimos el área del área adjunta, estamos por acá. Por eso que tú dices, porque es que hay que mantener esa parte viva. Y pues como no vivimos de la música, pero lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto a la tradición. Y creo que el café está tan vinculado a la música, que nosotros tenemos canciones como Un cigarrillo y un café allá en Santo Domingo, que si ojalá que llueva café en el campo. El café ha estado ahí, presente en nuestras vidas, porque no es una bebida más. Ha sido el compañero de la evolución del Puerto Rico desde los 1800 hasta nuestros días, desde que en el 1736, que se alega que llegó, que llegó un poquito antes, ha estado ahí con nosotros. Y por eso ese grano se merece nuestro respeto, nuestra admiración, sí. Y los que lo cultivan, nuestro respaldo. Y por lo que a mí me toque, aquí en la Hacienda Pons vamos a tratar de hacer un genuino esfuerzo por hacer un especial, un evento donde podamos cantar esas canciones. Yo sé que tú estás escribiendo nuevas canciones, sí. Y quiero decirle que aquí el caballero tiene una hija que tiene una voz, sí. Angelical, que definitivamente tiene que estar en esa actividad, y contamos con Brazos de Oro para darle el titingo ese detrás de la canción. ¿Tú me entiendes? Problema. El tuki-tuki. Como decía mi maestro de estudios sociales, don Tito Nieves, a mí no carabela que se me agemille. Yo soy la parte de la venta, y podemos hablar de cualquier tema, pero la venta yo no la abandono. Este libro va a estar disponible aquí en Hacienda Pons. Sí. O sea, usted viene a la Hacienda, me gustaría que nos visitara. Si quiere tener en su entorno la historia de lo que es el Puerto Rico del ayer, Hacienda Pons es el lugar. Lo van a tratar excelentemente bien. De la gastronomía, ni se diga, porque yo me comí antier un arroz con gandules masponteados, con masitas de cerdo al carbón, con una receta de Isla de Palma de Mallorca, y eso fue extraordinario, extraordinario. Así que pueden conseguir el libro aquí, y los que están en la diáspora, pues nos pueden comprar el café, porque estamos en la tecnología, o sea, ya nosotros estamos adelantados, tenemos nuestra tienda online. ¿Y esos libros también se consiguen en línea? No. Fíjate, yo he sido muy cuidadoso en el mercadeo, porque esto se puede poner en la página también. Como dice Andrés, yo he preferido que ustedes vengan aquí, porque yo los puedo colocar en el Viejo San Juan sin problema ninguno, pero yo prefiero que vengan acá, porque esto nació acá. Y es parte de lo que van a encontrar. ¿Y quiénes son mis agentes de venta? Los artesanos. Yo se los he estado entregando a los artesanos para que ellos lo tengan en su taller,
de manera que ellos también se ganen algo Sí. y se convierten en difusores del mensaje porque ellos son los que bregan con esto todos los días. Y lugares emblemáticos como este, donde usted llega, puede venir a ver la parte gastronómica, la parte del café y la parte histórica, porque yo creo que más que urbanizar el campo, hay que ruralizar el pueblo. Y por eso preferimos que vengan acá con mucho cariño, se den el viaje y la pasen bien. Y acá los van a conseguir. En el viejo San Juan todavía no. Y hay que darle un tiempo. Quizás en algún momento llegue, pero yo prefiero que esté en el viejo Lares y en el viejo San Juan después. Sí, no, y ya pronto haremos otra reunioncita y buscaremos otros temitas que nos interesan a todos y seguimos para adelante.